Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Espero que estén muy bien. Yo estoy muy contenta porque el día de hoy está con nosotros una chica muy talentosa. Alice Rodríguez nos va a platicar sobre el arte plumario, la tradición plumaria y cómo la mujer ha tenido un papel tan importante y trascendente para preservar, compartir y actualizar incluso las tendencias del arte plumario. Alice se encuentra actualmente haciendo una investigación profunda sobre el tema y bueno, el día de hoy la tenemos aquí con nosotros compartiendo la palabra. Bienvenida, Alice, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Espero que todos y todas estén bien. Estoy contenta de compartir este tema tan importante, tan nutrido, tan cultural y bueno, pues sobre todo la parte de la plumaria y bueno, me enfocaré un poquito con respecto a los usos, costumbres y toda esta parte del contexto histórico del arte plumario y hablaré un poco sobre los usos que le han dado las mujeres a la pluma, tanto desde épocas remotas hasta lo actual. Y bueno, estoy muy contento con todos, veo que hay de todas partes aquí conectados y pues muchas gracias también por el espacio de abrir este tipo de espacios para poder compartir, ¿no? Porque pienso yo que a veces uno subtrae conocimiento, aprende, pero siento yo que no sirve de mucho también tener tanto conocimiento si no se comparte al exterior. Y bueno, yo estoy agradecida que en estos tiempos pandémicos se me dé la oportunidad de compartir un poco de lo que sé y lo que he estado investigando, que es justamente el tema del arte plumario. Muchas gracias, Alice. Pues nosotros estamos muy contentos de que estés aquí. Voy a compartir la presentación para iniciar. Muchas gracias a todos. Bueno, pues antes que nada espero que todos estén bien en casa, con un cafecito, un tecito o como ustedes se sientan cómodos para esta charla o plática que estaré dando con ustedes, ¿no? El caso es que se sientan también ustedes cómodos y no les sea tedioso. Bueno, pues puse el título que se llama La plumaria en manos de la mujer, su importancia histórica y contemporánea. Pero bueno, vamos a hablar un poquito del contexto general del arte plumario para que podamos adentrarnos un poco de qué va el arte plumario, los usos, las costumbres, en qué culturas, porque no solamente en la cultura mesoamericana se representaba el uso de la pluma, ¿no? Tanto iconográficamente, en este caso en los usos y ritos, también en la parte iconográfica y simbólica, sobre todo. Bueno, nos pasamos a la siguiente, que es la parte de las grandes civilizaciones de Mesoamérica. Bueno, antes de entrar en este tema, yo no sé si conozcan este mural que está ubicado en el mercado de Tlatelolco y bueno, está titulado como La Gran Tenochtitlan. Y bueno, esta obra es por el maestro pintor Diego Rivera. Esta imagen para iniciar sobre el tema del arte plumario me baso mucho en la parte en el uso que tiene la pluma con respecto a la iconografía que tiene en el mural, por si ustedes pueden observar. Hay una representación de un rey que no se les decía rey maya, se les decían aju, el aju maya, que en este caso se le nombra como pájaro jaguar. Pero en medio de la pintura se encuentra una mujer. Es una representación en este caso emblemático sobre toda la cultura mesoamericana que retrató el pintor Diego Rivera. Y bueno, a los lados ustedes pueden visibilizar que hay hombres y mujeres con atuendos con arte plumario y bueno, en otra parte también está el uso de la pluma en intercambio, porque la pluma era el uso principal, en este caso económico, o sea, podían hacer intercambios de plumas por productos, en este caso como maíz o agrícola o animales. Y bueno, para empezar, este es como un tema que me gustaría que ustedes vieran en la parte del mural, que se quede un poquito en pantalla para que ustedes puedan reconocer un poquito el mural y posteriormente cuando podamos volver a los mercados, ustedes puedan ir ya con un conocimiento extra de qué va este tipo de mural del maestro Diego Rivera. Y bueno, para darle ya entrada a lo que es el tema de arte plumario, nos vamos a pasar a la parte donde estamos viendo una cultura. Esta cultura es la primera cultura de civilización humana, en este caso es la cultura sumeria. Comentaba anteriormente que no solamente en la cultura mesoamericana se usaba la pluma.
ya hay vestigios, hay investigaciones, hay hipótesis donde también se visibiliza que la pluma era usada en todo el mundo. Y bueno, a mí me atrajo mucho esta parte de la cultura sumeria porque bueno, ellos, considerados como la primera civilización, utilizaban la pluma en sus atuendos. Y bueno, si pueden observar, hay una mujer con un atuendo de plumas, las plumas son plumas rojas, y del otro lado hay otra imagen donde también hay dos personajes con plumas. En la parte de la cultura sumeria utilizaban la simbología e iconografía de la pluma como una parte importante en la cultura para darle un prestigio de poder y jerarquía. En este caso a las mujeres se les representaba con atuendos con plumajes exóticos donde ya se les daba una jerarquía alta. Entonces, bueno, aquí es la primera parte donde podemos observar la representación de la pluma y la mujer que está representando en un atuendo o vestimenta. Después vamos a dar una continuidad con otra cultura que también me llamó mucho la atención, es la cultura tupinamba. La cultura tupinamba utilizaba también lo que eran mantas de plumas. Esta cultura se hacía en Brasil, o bueno, los cimientos eran en Brasil. Aquí ustedes pueden observar una pintura, es un retrato, y en este caso es una acuarela en un pergamino. Aquí ustedes pueden observar que muestran indios brasileños, ellos tienen, por ejemplo, la parte de la manta, hay una manta roja, no sé si se puede visibilizar o acercarse un poquito más, bueno. Ellos utilizaban este tipo de traje plumajero para identificar la jerarquía y el uso de la pluma, tanto iconográfico, simbológico y bueno, para dar una representación a los plumajeros, en este caso brasileños. Y bueno, el término tupinamba es un término etnónimo, que en este caso significa lo más antiguo o lo primero. Entonces, aparte de la cultura sumeria, los tupinamba utilizaban también parte del arte plumario. Ya vamos con dos culturas que utilizaban también la parte de la pluma. Posteriormente hay otra cultura que seguimos con lo de la manta de plumas. Aquí creo que en esta imagen se puede observar más detalladamente que es un hilado de plumas. Este hilado de plumas es la representación de la manta de plumas túnicas de Tupinamba. Y bueno, son unos vestigios exuberantes, como ustedes pueden observar. También son de un pueblo que dominaba la costa del Brasil hace 500 años. Y bueno, ya solamente quedan 6 ejemplares, de los cuales, como le mencionaba, el emplumado ellos les decían trenzas, trenzado de pluma. Igual son plumas exóticas de aves, que en este caso son rojas de huaraz, y las azules que son aranúas, que en este caso se menciona que son casi intactas. Esto es también por la preservación y conservación de la manta, en este caso de las áreas en las cuales se encuentran en conservación, que son en los museos mayoritariamente en Europa, donde se pueden percibir o apreciar este tipo de prendas o vestigios con plumaria. Pasando de la manta de plumas, hay una pregunta que yo usualmente me hacía en este proceso de la investigación. Bueno, las plumas de dónde o de qué, ¿no? O cuál es la parte, aparte de la cultura mesoamericana, qué otro tipo de culturas utilizaban o qué otro tipo de significación o resignificación le daban al arte plumario. En este caso tiene muchos nombres, no solamente explícito arte plumario. Bueno, pues en la plumaria se puede observar que se pueden aparecer, como mencionaba, diversas culturas. Y estas son culturas antiguas. Aquí podemos ver una imagen de una pechera tapizada con arte plumario. Esta pechera nos llega a mostrar una parte que corresponde, en este caso, a la casa de algunas aves de hermosas y pequeñas plumas. Son muy diminutas para poder realizar lo que es un proceso de técnica de empalmar plumas para poder tener este tipo de pechera. Aquí, bueno, también me gustaría que ustedes pudieran observar un poquito la imagen porque es muy detallado el trabajo que utilizaban y este trabajo de plumaria se encuentra, o bueno, eran de los habitantes que se encontraban en ese entonces en Perú. Ya vamos 4 culturas que utilizan la pluma, no sé si lo recuerden, que son los sumerios, son los tupinamba y bueno, ahorita estamos con los plumajeros del Perú.
Bueno, en esta parte de las plumas, de dónde y de qué devienen, la parte iconográfica en todas las culturas, en este caso no solamente mesoamericanas, tenían un uso exclusivo de ciertas aves. Estas aves también eran marítimas y también terrestres, dependiendo de la región en las cuales llegaban a estar. Por ejemplo, la guacamaya se representaba en el Perú, en el Brasil y en Mesoamérica. En estas tres partes se utilizaba mucho la parte de la pluma. Bueno, que en Mesoamérica se hace el vestigio de México. Ahora vamos a entrar un poco al tema de la iconografía mesoamericana. Este tema a mí me encanta mucho porque es donde doy más tema, donde estoy haciendo más mi investigación. Y bueno, también hay como algunos tipos importantes que se tocan en la parte de la plumaria. Bueno, pues la simbología de la pluma es explicada desde su valor como un objeto muy apreciado. Y esto basa mucho en Mesoamérica, junto con el jade, la turquesa, y bueno, pues aquí en este caso la pluma se concibe como en términos mágicos. Esto es el misticismo y la cosmovisión mágica que se le llega a dar al arte plumario en Mesoamérica. Aquí puse una representación de una imagen donde está la cultura tlaxcalteca con atuendos, en este caso de arte plumario. Lo que trae puesto son pilis, hay escudos y hay bastones, porque son objetos representativos con arte plumaria en varias etapas de la cultura mesoamericana, que toda la cultura mesoamericana tuvo el uso de la pluma. Y bueno, estos se representaban como un símbolo de fertilidad, un símbolo de abundancia, de riqueza y hasta de poder, porque no todos podían utilizar plumas, por ejemplo, la famosa pluma de Quetzal. Esas solamente personas con jerarquías altas podían utilizar la pluma. Por ejemplo, hay una parte donde las plumas, en este caso como jerarquías bajas, utilizaban plumas blancas o plumas de gallina o plumas que no tuvieran tanta riqueza exótica. Entonces también ahí ya se hacía una jerarquización clasista, un poquito clasista. Después nos vamos a la fecha de origen, lugar y contexto. Esto es, nos preguntamos, y luego, ¿de dónde surge? ¿Cómo es que se hace este tipo de técnica de pluma? ¿Cómo es que se concibe que sea tan importante en Mesoamérica el arte plumario, no? Bueno, yo usualmente me hacía mucho esa pregunta y en el proceso de la investigación observé mucho que la técnica se empezó a enriquecer conforme iban avanzando las culturas, desde los olmecas, los toltecas, los mayas, los teotihuacanos, los tlaxcaltecas, los mexicas. Y bueno, pues por último, en esta parte de lo que es la técnica de arte plumario, podemos observar en el Códice Florentino una representación ya del arte plumario. Bueno, pues aquí ampliamente se utilizan con las primeras culturas que había mencionado. Se empiezan a hacer la confección del arte plumario, el cual fueron utilizados pues por ciertos cargos, como ya anteriormente comentaba, con los tributos, en este caso como el símbolo que le daban de divinidad y también de poder. Y bueno, aquí a estos artesanos plumájeros se les denominaba amatecas. Y eso era desde la cultura náhuatl. En otras culturas tenían otro tipo de nombres, amantecas y tlaxquilas, de distintos nombres. Pero el más representativo, el que se quedó, fue amateca para la cultura náhuatl. Y bueno, estos eran los artesanos, como mencionaba, que trabajaban un diseño y una elaboración de piezas del arte plumario en esa época prehispánica. ¿Qué se hacía en este caso con la pluma? Bueno, había una jerarquización una vez que ya empezaban a trabajar el arte plumario los amatecas. Primero cazaban aves y una vez que cazaban aves hacían una recolección de las plumas. Después de la recolección de plumas iban al lavado de plumas y posteriormente si había plumas que tenían que teñir, las teñían. Y no hay a ciencia cierta una hipótesis donde digan que también las mujeres trabajaban la pluma, pero recordemos que en Mesoamérica no había género y todos participaban en cualquier tarea que se llegaba a realizar o en cualquier tipo de oficio, que en ese caso pues era meramente el proceso que se llegaba a realizar en la parte de Mesoamérica con los trabajos o tributos que realizaban a sus sacerdotes o en este caso a las personas con jerarquía alta. Y bueno,
Una vez que se llega a realizar una confección de trajes emplumados y creaciones, como lo mencionaba anteriormente, los amantecas se encargaron de realizar los trajes para la nobleza. Bueno, pues quienes estos exigían que fueran hechos con las plumas más finas y coloridas. Aquí les voy a mencionar un tipo de, bueno, les voy a mencionar varias aves que se utilizaban en ese momento para que ustedes puedan tener como nota. Estos no lo tengo aquí, pero pues si gustan ustedes lo pueden anotar. Este tipo de aves que llegaban a utilizar normalmente los zamatecas eran desde una representación simbólica iconográfica, por ejemplo las garzas, que es una representación de los mexicas, la guacamaya, el quetzal, utilizaban también la pluma sí, de guacamaya, de garza, de loro, entre otras. Hay varias aves que se llegaban a utilizar. Y bueno, con la confección, ustedes pueden observar en el Códice Florentino que está a su mano derecha, la parte en cómo se retrata la forma en cómo iban seleccionando las plumas y iban haciendo también un teñido del mismo. En la parte de la pluma me gustaría como compartirles que también es una parte en la cual la simbología de la pluma se explicaba desde un valor como un objeto muy apreciado en Mesoamérica, y este tipo de elementos iconográficos que una vez nosotros llegábamos a representar, bueno, ellos llegaban a representar en cada una de las culturas, se matizaba mucho, mucho, mucho el uso de la pluma, la cual, bueno, de esta forma pues se hacen los objetos emplumados, el cual, bueno, hace un momento les expliqué el por qué y para qué se utilizan estos objetos. Ya que adentramos a los objetos, pues en la vestimenta de los seres humanos, en este caso los trajes prehispánicos que utilizaban ellos, utilizaban objetos emplumados, como los escudos, que son los chimalis, la túnica, las flechas también las adornaban, aparte de obsidiana, les ponían plumas, abanicos también con plumas y los famosos penachos. Los penachos nos permitían en este caso tener una variedad de riqueza con plumas y no todos lo utilizaban. Esto se jerarquizaba con los guerreros y en este caso con la gente que tenía rangos altos. Bueno, una vez que nosotros empezamos a ver este tema de la vestimenta, ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y todas las culturas utilizaban el arte plumario? Sí, todas las culturas. Hay vestigios desde los toltecas, como lo mencionaba, los aztecas, estaban los guerreros águila, que eran los que mayormente utilizaban el arte plumario, y era una representación también de los dioses, porque recuerden que también en las culturas mesoamericanas se les rendía tributo a los dioses, por ejemplo, Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada. Vamos a plantear también en esta situación que en Mesoamérica la pluma aparece de una forma distinta, iconográficamente con cierta diferencia en cada cultura. Vamos a encontrar que hay una manifestación más antigua, por ejemplo, hasta ahora se ha registrado que se encuentra una cabeza olmeca, lo que yo había mencionado. Eso lo pueden observar cuando ustedes estén viendo la cultura olmeca, que hay una pluma tallada en la parte frontal como un elemento ornamental. Ese es el primer vestigio que se utilizaba. De ahí, posteriormente, pues los teotihuacanos y mayas, los toltecas y purépechas empiezan a hacer la reproducción con los trajes, que es la imagen en la cual ustedes están observando. Y bueno, aparte de la representación de las aves, por ejemplo, en la tumba de Pacal hay un mural donde también ustedes pueden observar, no sé si llegaron a asistir al Museo de Antropología, ahí se encuentra cómo hay una forma de elaboración en un cierto siglo, en este caso en el séptimo, donde llegan a plasmar representaciones tanto con música, la vestimenta que ustedes visualizaron, los elementos del lirio, en este caso los acuáticos, las animales y sobre todo las plumas. Mesoamérica va a estar rodeado de plumas en todas las culturas. Entonces, bueno, es importante también que nosotros
sepamos esta parte de dónde deviene la pluma, no solamente como la parte que nace desde los amatecas, que se les denomina artesanos plumajeros, ¿no? Ya existe desde mucho antes el uso y también la representación. Y bueno, pues en este caso vamos a proseguir con un análisis, en este caso con el tipo de plumas que se llegaban a utilizar. Y esto, por ejemplo, no sé si llegaron a escuchar la leyenda de Quetzalcóatl. Bueno, pues se descubrió que los metales finos, como la plata, el oro, las piedras preciosas y sobre todo las plumas ricas, los toltecas la trabajaban con plumajes para bailar con plumas blancas y negras. Aquí ya se utilizan cierto tipo de aves, que es lo que les mencionaba anteriormente, que es la gallina, las garzotas y el ave anadés. Pues en la fauna y la cosmovisión mesoamericana también llegué a encontrar que la pluma en la representación de las esculturas o los trabajos que se llegaban a utilizar en representación cosmogónica, se puede observar que tenían también como una representación venerada hacia los animales. Recordemos que Mesoamérica tiene una cosmovisión tanto en la fauna como en lo místico y en los rituales con los dioses. El primero de ellos que ustedes pueden observar es el coyote emplumado, que se les decía el coyotl. Después sigue la serpiente emplumada, que es el cuatl. Le dan un nombre a los guerreros que utilizan la pluma y le dicen el guerrero águila, que es el cuautli. Y posteriormente el chalchihuatotolín. El chalchihuatotolín era un animal, en este caso era la representación misma del pavo real. Bueno, pues para los mesoamericanos, en este caso los aztecas, les mencionaban chalchihuatotolín, aquellos guerreros que perdían batallas o hacían presunción de que ellos podían ganar, pero la verdad es que no. Entonces se les denominaban los chalchihuatotolín por esta parte del ego, ¿no? De inflar el ego, que podían, pero sinceramente no. Era un término que utilizaban. Y después vamos a conocer la parte del caracol emplumado, el tzetzil. El caracol emplumado también ustedes lo pueden observar en la cosmovisión mesoamericana, una representación también que tiene la parte acuática y la parte del aire. Entonces aquí la parte de los animales van a tener una representación muy importante en cuanto a las plumas. Y bien, de ahí nos vamos a la parte de la técnica de lo que es el hilo emplumado. Y posiblemente de aquí vamos a empezar a partir a hablar sobre la importancia de la mujer, porque es el tema que me importa que conozcan. Ok, ya una vez que ya tenemos un poco del conocimiento de lo que es el arte plumario en general, bueno, en este caso a grandes rasgos, de lo que les acabo de mencionar, pues hay una parte o una característica que me llamó mucho la atención, que en este caso es muy notable, que es la de los hilos emplumados. Los hilos emplumados se llegan a lograr a partir de una torsión de pluma. Y si me permiten, les voy a enseñar un plumón para que ustedes conozcan, porque aquí no tengo... no, sí, en la siguiente imagen, si gustan, pueden pasarla para que la vean y yo mientras voy dando la explicación. Ustedes pueden observar que hay un hilo blanco con colores, en este caso son plumas, pero todo el cordón es un hilo emplumado. Este hilo emplumado pues se logra a partir de la torsión del plumón de pato. La pluma, una vez que ustedes la ven tirada o no sé si se han puesto a observar cuando las aves tiran plumas, la mayor parte tienen como plumón, una cosita esponjosa en la parte de abajo de la pluma que es blanca. Bueno, pues esa plumón se recolectaba, se hacía nudito y una vez que se juntaba mucho plumón se empezaba con la técnica del hilo emplumado, en el cual en este caso se llevan a cabo lo que son los procesos de cabos de algodón. Bueno, pues el plumón de las aves suele ser blanco. Se emplea también de distintos tintes. Usualmente utilizaban la grana cochinilla para darle un color al plumón y tuviera otro tipo de pigmentación a la hora de hilar y el textil tuviera un color más nítido o vivo. También el añil y bueno, sobre todo también un tinte amarilloso que utilizaban. En México se conocen únicamente 5 textiles
y en este caso son 5 textiles emplumados, y estos están pertenecientes a una época colonial. Entre ellos es el famoso llamado manto de San Miguel de Sinancatepec, que este forma parte de una colaboración del Museo Nacional del Virreinato. Ustedes posteriormente, si tienen el tiempo, pueden googlear y pueden adentrarse un poco más a este tipo de emplumados pertenecientes que se llegó a tener en esta época colonial. Y bueno, aquí la importancia de la mujer, lo más probable es que la mujer hilaba la pluma. Esto quiere decir que por el tejer, y el proceso es meramente femenino en Mesoamérica, se les definía en esta parte, ¿no? Cuando llega a la parte colonial, los españoles, a los amatecas les mencionan o retribuyen que esta parte del arte plumario solamente lo pueden hacer los hombres. Si acaso se llegan a ver algunos registros o hipótesis donde dicen que la mujer solamente hilaba o teñía la pluma, pero ya no tenía una participación tan importante en el arte plumario. Pero bueno, esta parte donde nos detenemos con la técnica del hilo emplumado, se puede como mencionar que el cordón que se llega a realizar, que es un hilo, era una tarea también importante de las mujeres mesoamericanas. Y se hila también con la parte que la mujer es dadora de vida. Al momento de hilar también es una conexión, se empiezan a hacer como este tipo de procesos místicos, ritos, y se empieza a trabajar con lo que es el manto plumario. Después, bueno, las técnicas actuales. Ahorita se conocen varias técnicas. Una de ellas es la técnica de mosaico. Esta técnica de mosaico lo empezaron a hacer desde la época mesoamericana con los amatecas. Los amatecas, ellos se encargaban en esta parte de recortar la pluma triangular y empezaban a tapizar. Utilizaban la cera de abeja, o sea, sí, no cera de Campeche o abeja, pero era cera. Hacían el corte de pluma solamente la punta y hacían un tapiz de abajo hacia arriba y la pluma iba hacia adelante para que el tapiz fuera todo lineal y tuviera una estética bonita. Una vez que entran los españoles, ellos hacen ese tipo de representación ya no con los chimalis, les piden que hagan representaciones con cuadros de mosaico de arte plumaria, pero haciendo una representación de santos y vírgenes. Aquí en esta parte me detengo, porque aparte de que la técnica del arte plumario, que se empieza a ver con el cuadro de la técnica de mosaico, la representación de la mujer ya se empieza a visibilizar un poco, pero con una semejanza religiosa. Entonces se empieza a ver que los cuadros que ya empiezan a hacer los amatecas eran con vírgenes. Entonces la mujer ya tapizada con el arte plumario ya hay una pequeña representación, pero sigue siendo meramente trabajo del varón, no tanto de la mujer como anteriormente iba mencionando. Y bueno, las técnicas actuales que yo ahorita he estado conociendo e investigando, por ejemplo, en el arte plumario en Michoacán, hay una exposición que se llevó a cabo que se llama Las Plumas Sirviento. Este tipo de exposición lo llevó a cabo el Museo de Artes e Industrias Populares de Pátzcuaro. Ahí pude investigar que existe una escuela de arte plumario, pero no con la misma técnica ancestral que se llevaba mucho anteriormente en Mesoamérica. Más bien es una representación de artistas mexicanas que denominan este grupo como Nicolaita, que es una escuela que está en este caso en Michoacán y pertenece a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estas maestras que reinterpretan la pluma son las que yo he visto que dan un proceso de innovación en los cuadros como pintura, rescatan o en este caso reinterpretan más bien el arte plumario, lo cual aquí yo creo que es muy notable y muy importante de hablar sobre esta parte de que las mujeres también están llevando a cabo un proceso de reivindicación del arte plumario, quizás con algunas técnicas actuales que ahora se domina como pintura. En el área de artes populares no se le llama como tal, como ahora conocemos, no sé, cartonería o otro tipo de nombre que se le dedica a las artes populares. Sí se le designa como arte popular, pero está en el área de pintura, igual por la misma técnica, ¿no? Que tiene un proceso de representación de figura e imagen. Igual con el tapiz, el color, juega también mucho la parte de la estética.
Bueno, pues estas maestras que investigué, que estuve también identificando, me llamaron mucho la atención. Dos de ellas es la maestra Consuelo Sandoval Carranza. Ella empieza a trabajar esta parte del arte plumario en la escuela michoacana y logra realizar también exposiciones, lo cual da una representación tanto iconográfica actual y representación del arte plumario. La mujer tiende a tener una posición, no como en Mesoamérica, todavía hay un proceso largo por investigar para adentrarnos más, y también la mujer en Mesoamérica también trabajaba la pluma, pero ahorita en estos tiempos actuales he visto que las mujeres tienen mucho potencial, también están trabajando el arte plumario de una forma maravillosa, y lo mejor es que también hay una escuela para aprender. Y generalmente esta escuela, que es la de Loitas, tiene mayor participación de mujeres que de hombres, igual por la mera técnica artística o estética, pero es importante mencionarlo. La maestra Yolanda es una maestra que invitó a la maestra Consuelo a participar en esta escuela para darle una formación más estética y explícita al arte plumario, lo cual también tiene un libro que posteriormente les estaré recomendando, donde ella es una pionera también del arte plumario actual. Yo les invito a que indaguen un poquito más sobre las maestras, que conozcan su trabajo. También son unas vanguardistas del arte plumario ahorita actualmente en México. Esperemos que también ellas ya han hecho conferencias, charlas, exposiciones, pero a mí en lo personal me gustaría que fueran más, ¿no? Que tuvieran más vista, que más gente las conociera, que trabajaran un poco más sobre la investigación del arte plumario, que también las mexicanas estamos haciendo. Después encontré también que el arte plumario actualmente no solamente se hace aquí en México, se hace en varias partes del mundo. Unos de ellos son, por ejemplo, en Francia. En Francia se les denominan a las mujeres ateliers plumágeras. Ellas se dedican más en una parte estética de arte con el arte plumario. Juegan con esta parte de lo estético, la colometría, y hacen cuadros ya más contemporáneos abstractos, lo cual también hace que sean vanguardistas en esta técnica, porque también utilizan la técnica de mosaico, la que anteriormente les había mencionado, que es cortar la punta, seleccionar por colores y posteriormente llevar a cabo su obra de arte. Y también existen las personas que realizan, en este caso con el arte plumario, pues objetos artesanales. En este caso hay mujeres que también se dedican a la parte de crear lo que es joyería o indumentaria con arte plumario. Vemos también ahora actualmente los textiles en Oaxaca, que también están ya teniendo más fuerza con el plumaje y siguen rescatando la parte del hilado de la pluma, lo cual hay muchos artesanos y artesanas, sobre todo artesanas talentosas en Oaxaca, realizando este tipo de rebozos con arte plumario, porque son varias técnicas de la plumaria. Yo solamente he dicho dos, que es la técnica emplumada y la técnica de mosaico, que posteriormente ustedes pueden ir indagando o buscando un poquito más sobre esta parte. La parte de ahora que se deviene un poquito, me he cuestionado un poco por qué la mujer tiene poca participación, si también pruebe mucha innovación, ¿no? Tiene más propuesta. El varón, claro que sí ha hecho en este caso un papel muy importante con el arte plumario. De hecho, se hablan en los códices que es el amateca, ¿no? No hay una generalización que diga los o las amatecas, siempre es el amateca. Pero yo considero que en Mesoamérica no había género. Igual sigue siendo hipótesis, hay que indagar e investigar un poquito más sobre el quehacer del arte plumario en la mujer. Y bueno, estas tres opciones que yo estoy mencionando, tanto desde Mesoamérica con el hilo emplumado, que es la importancia sobre todo que se llega a habilitar en la mujer, en la parte contemporánea, que no solamente es aquí en México, con las maestras y también con algunas artesanas plumágeras. He conocido varias artesanas plumágeras que también trabajan el arte plumario muy bonito, ya sea en una estética corporal o también pues ya empiezan a devenir un poco ya con los cuadros de Michoacán, que hay mujeres muy talentosas utilizando esta técnica. Me gustaría mucho como dar esta parte de difusión cultural sobre el arte plumario, adentrándonos un poquito más sobre esta importancia. Porque, bueno, las maestras se preocupan en reinterpretar la técnica plumaria,
Después podemos observar que en Mesoamérica es muy poca la participación de la mujer con la pluma. Y anteriormente de Mesoamérica, porque es solamente en Mesoamérica, vimos en varias culturas que sí se llegaba a tener una interpretación de la mujer con la plumaria, con los sumerios y con los tupinamba, que tenían las mantas de plumas. Entonces seguramente en Mesoamérica sí tuvo un papel importante la mujer con el arte plumario. Solamente hay que indagar o investigar a profundidad. Después de la parte comercial, lo que yo he estado observando mucho es que el varón tiene más producto a la venta, ya hablando en este caso del mercado, ¿no? Actualmente. He visto que tienen más venta, utilizan como la misma reinterpretación de los chimalis, hacen representaciones de pecheras corporales, de aretes plumajeros, pero creo que la mujer también tiene ingenio. También quiero mencionar que en el 2010 supe y conocí una mujer de Puebla que ella inventó las famosas orejeras que ahorita andan muy de moda con lo de las plumas. Y bueno, esta mujer trajo una innovación con respecto a este tipo de pluma. No es una parte de la orejera del arte plumario que se haya utilizado en Mesoamérica, no. En Mesoamérica recordemos que se utilizaban chimales y ornamentación en el cuerpo con plumas, tanto en la vestimenta. También se utilizaban con besotes o en este caso las expansiones con plumaria. Pero bueno, esta parte es importante recalcarla porque a veces no sabemos de dónde devienen algunos tocados, en este caso orejeras, y se les denomina con cierto tipo de rasgos característicos culturales que no devienen de ahí. La parte también ya yendo más hacia lo que es fuera de Mesoamérica, utilizaban lo que lo son, es en Brasil, estaba también Perú. He visto también que en Tailandia se utilizaba mucho la pluma en los trajes típicos. Y bueno, todo esto también deviene de una parte de representación con el arte plumario. Y bueno, como un dato curioso o de investigación, que tengo es también el caso de Brasil, de una mujer que hace también arte plumario. Me encantó que ella es una artista visual y ella está usando la pluma pero con mensajes políticos. Utiliza la misma técnica, las dos, la de técnica de emplumado, de hilo de emplumado y la técnica de mosaico. Hace unos cuadros enormes con leyendas que van con respecto al tema, un mensaje político, y ha tenido varias exposiciones esta mujer de Brasil. Y como comentaba el caso de Francia, pues hay mujeres plumájeras que están proponiendo técnicas. Yo creo que las mexicanas también tienen mucho potencial y pueden en este caso como explotarlo más. Ahora, una parte que también quiero compartirles es que ahora la pluma que se empieza a trabajar y a visibilizar, yo quiero como hacer una mención o un mensaje que todas las plumas que se lleguen a utilizar sean de modo de recolecta. Es importante que no hagamos maltrato o uso de maltrato de las plumas de las aves. ¿Por qué? Porque empezamos a tener también una violencia ecológica, lo cual no queremos nosotros en un momento que se lleguen a trabajar con las plumas, proyectar este tipo, ¿no? Porque aparte de que estamos haciendo una reinterpretación del arte plumario a algo más contemporáneo, es viable que las plumas que se lleguen a obtener sean de recolecta o de muda. Una vez que ustedes tengan las plumas, se recomienda que se laven, se desinfecten, posteriormente las pongan a secar y ya ustedes pueden darle cualquier uso con la pluma, ya sea ornamental, de adorno, o pueden ir experimentando con otro tipo de técnicas o materiales. No, muchas gracias a ustedes, yo encantada de compartir toda esta información. Es la verdad bastante información, compartí un poquito, ya posteriormente en la página que me lleguen a seguir, ahí también subo información sobre la plumaria. Muchas gracias por el espacio que están brindando y sobre todo ahorita en estos tiempos pandémicos, pues necesitamos también como estar activos y pensando en otras cosas. Muchos abrazos, mucha salud y mucho amor para todos y todas.